Hola mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este encuentro, a este taller para servidores, que juntos estamos haciendo este camino. Qué alegría de podernos encontrar nuevamente para seguir en este camino al cual el Señor nos llama a poderlo servir en espíritu y en verdad. Nos anima, nos empuja a entregarnos por completo para su gloria, para su mayor gloria y la edificación de su santa iglesia. También quiero invitarte y animarte a que nos dejes algún comentario, alguna duda que tengas al respecto, que esto nos va a servir para edificarnos juntos en este camino al servicio para el Señor. Bien, mis queridos hermanos, como siempre vamos a ponernos en su presencia, para que Él nos ilumine, para que Él guíe este taller, que no sea simplemente un audio más, sino que podamos sacarle el mayor provecho porque recuerda que el Señor siempre quiere que avancemos un escalón más cuando estamos en el servicio de su iglesia, en el servicio de su viñedo. Y nada podemos hacer sin la gracia. Nada podemos hacer sin su Espíritu Santo. Por eso te invito a que juntos invoquemos la presencia de nuestro Señor, invoquemos al Divino Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo de pensar, lo que debo de decir, cómo debo de decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar, y perfección al acabar. Líbrame, Señor, de todo bullicio del mundo, de toda tentación, de toda distracción, y permíteme contemplar este taller desde lo más profundo de mi corazón, para que pueda dar fruto en abundancia. Amén. Bien, mis queridos hermanos, contemplamos esta segunda parte, este taller de servidores, o de futuros servidores, o de lo que ya venimos haciendo un camino largo. Como les decía al principio, a veces hemos hecho tanto retiro, jornada, formación, y a veces nos olvidamos lo fundamental, ¿no? Y esto nos va a servir para refrescar un poco a lo que ya venimos haciendo un camino, de cómo debemos de servir a nuestro Señor. Bien, como les decía, que hoy vamos a contemplar juntos los defectos que debe evitar el servidor. Y vaya que son muchos, pero vamos a compartir juntos estos defectos que contradicen a veces la condición de un servidor. Y estos defectos los tenemos todos, la mayoría. Entonces vamos a contemplarlos juntos. Uno de los defectos que podemos llegar a tener
es la entrega incompleta. En Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3 nos dice, entre tantas cosas, elevemos a lo perfecto sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. Un dirigente no debe estar estancado todavía en el camino de su conversión y de su completa sumisión a Jesucristo. ¿Cómo vamos a andar todavía por el principio, o sea, desde el comienzo? Se supone que hemos dejado atrás ya el hombre viejo y la elemental lucha contra el pecado. Nuestras vacilaciones en la fe y nuestro dominio de la carne. No podemos ser servidores si estamos aún dudando en medio del camino, como perdidos en la selva de nuestros propios apetitos. Que no estemos volviendo atrás a cada momento, pues el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno de Jesús. Lo dijo él mismo con sus palabras. Y corroborando esto, Pablo ordena: elevémonos a lo perfecto. Elevémonos a lo perfecto. Pablo insistentemente siempre tenía estas palabras en su boca. Elevémonos a lo perfecto. Siempre, mis queridos hermanos, aspiremos a la perfección, a dejar la vida pasada y transformarnos en una nueva vida, en el hombre nuevo. Siempre elevemos a lo perfecto. Busquemos la perfección en la santidad, busquemos la perfección en nuestra conversión y nuestro amor hacia Dios, solo por amor a Dios. Bien, mis queridos hermanos, seguimos compartiendo estas imperfecciones que no debe tener un servidor. El competir. Ay, mis queridos hermanos, hay mucha competencia entre los grupos, entre las comunidades, entre las parroquias. Quien aún está en proceso de competir es alguien que no reconoce la doctrina del cuerpo. En Efesios capítulo 4, versículo 7. Y dice la palabra: a cada uno le ha sido concedido el carisma a la medida del don de Cristo. La competencia, en verdad, mis queridos hermanos, es una de las armas preferidas por Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y para ello usa a quienes aún no están completamente entregados al Señor y aún luchan y trabajan para sí mismos. El que compite sufre y alimenta rencor, porque cree que cada éxito ajeno es injusto. Es un hurto del propio éxito. Por eso siempre debemos de examinarnos cuando viene ese deseo de competencia o por qué a mí no y a él sí. Mis queridos hermanos, te tengo que decir que estás siendo atentado por Satanás. La competencia no viene de Dios. No viene de Dios. Es fundamental siempre analizarnos interiormente. ¿Cómo yo estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy compitiendo con otro hermano? ¿Me da envidia? ¿Me da celos? ¿Me da rencor? ¿Siento este deseo de competir con el otro, de ser mejor que el otro, de hacer las cosas mejor que el otro? Es buenas estas preguntas para que podamos comprender que la competencia no viene de Dios.
no viene de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno es fundamental. Y cada carisma es un don de Cristo, no es un mérito propio. Es una gracia, es un don de Dios. Y por ende, así como yo tengo un carisma, la otra persona también tiene un carisma. Y no debo de competir con el otro, porque estaría dejándome llevar por las influencias del mal. Como dicen, nos estamos dejando guiar por los dardos incendiarios del demonio. Tengamos mucho cuidado a la hora de prestar servicio en competir con nuestros hermanos. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con otro tema fundamental en la vida de un servidor. Trabajar para un grupo y no para la iglesia. Este es un defecto demasiado frecuente. Podemos creer que la finalidad es engrandecer un movimiento, o una parroquia, o una congregación. Esto es algo ridículo, como lo que Pablo nos enseña en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo del 11 al 13. Partidismo y no cuerpo. Facciones y no iglesia. Germen de excisiones y espíritu cismático. Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Qué absurdo, mis queridos hermanos. Hay quienes no participan de una misión porque no son ellos los que lo han organizado. Hay pastores que prefieren que sus ovejas no crezcan en el conocimiento, en fe o aún en santidad, con tal de que no se vayan de sus parroquias o de asociaciones o grupos. Qué triste y qué frecuente. El Señor ofrece muchos instrumentos de salvación. Encerrarse en algo es como una cierta idolatría, y al hacerlo pretendemos encerrar al espíritu. No sabemos ser amplios, usar todos los instrumentos, gozarnos con el aporte que cada uno puede hacer al propio carisma. No llegamos a descubrir que no estamos al servicio de ningún instrumento para edificar el cuerpo, sino que estamos al servicio del cuerpo, para lo cual simplemente usamos por hoy un instrumento que el Señor mañana puede disponer, sustituir. Tenemos que tener muchos cuidados, mis queridos hermanos, con el sectarismo. El sectario cree que tiene propiedad sobre un grupo de personas dentro del grupo mayor. Por eso, cuando él se siente incómodo y quiere irse, cree que debe retirarse todo su grupo. Es lo que antes decíamos espíritu cismático, que hace mucho mal y no trae bien a nadie. Lo hemos visto varias veces y hemos visto que el grupo ha terminado cayendo inevitablemente en la nada. Otra consecuencia es que seremos testigos de campañas políticas e internas. El que trabaja para un grupo o asociación hace política, no evangeliza, sino proselitista, murmura, lanza sospechas o indirectas para disminuir al adversario. Está haciendo lo mismo que los políticos en el mundo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener bien claro, pero bien claro, que nosotros estamos al servicio del cuerpo de Cristo, de toda su iglesia. Cuando digo toda, de toda. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque ahí donde después, al no tener en claro esto, comienzan los problemas en las parroquias, en los grupos.
porque pensamos que estamos al servicio de un grupo, de solamente un grupo o de una congregación. Y nos olvidamos que estamos al servicio del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de su santa iglesia. Bien, mis queridos hermanos, seguimos compartiendo estos temas fundamentales en nuestra vida de servicio. Otro problema muy grave que tenemos algunos servidores es defender una imagen. Y no estoy hablando de una imagen religiosa, sino nuestra propia imagen. Están trabajando para sí. Cultivan la vanidad, buscan aparecer, ocupar puestos, cosechar aplausos y halagos. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, esos tales son falsos apóstoles, obreros fingidos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Wow, qué palabra, ¿no? Qué dureza en estas palabras. Y más duro es el apóstol Pablo. Nos golpea muy fuerte en el corazón en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dice, ¿busco acaso la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. En este caso, descubrimos, mis queridos hermanos, dos consecuencias. Primero, el que así procede no sabe conocer sus propios errores. Claro, no va a rebajar su imagen. Y otra consecuencia lógica es que no sabe pedir perdón cuando ha hecho algo malo. O cuando, por defender su imagen, has disminuido a otra persona, a otro hermano. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle la gracia al Señor de siempre, de la humildad, saber reconocer nuestros errores, ni no creernos la última Coca-Cola en el desierto. Cuidado con las falsas imágenes. Vuelvo a repetir otra vez lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco acaso la aprobación de los hombres o la de Dios? Esto es lo que tenemos que preguntarnos, porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta a quién estamos sirviendo. Y dice, ¿intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. Wow. ¿Se dieron cuenta, mis queridos hermanos? Me quedo con la última palabra. Si yo intento agradar a los hombres, mis queridos hermanos, ya no estoy sirviendo a Cristo. Si yo intento agradarle a todos, estoy buscando mi vanagloria y no la de Cristo. Por eso este tema es fundamental tener en cuenta y no tomarlo a la ligera. Otro tema que también es bueno tocar es temer el poder del Espíritu. Nos referimos a temer que ese poder se manifieste en el otro, pues el poder de Dios se le escapa al control propio. Y esa otra persona tiene cosas que él no tiene. Cuando un servidor siente envidia o temor de perder autoridad, su actuar no se funda en la fe. El Señor puede trabajar de modo imprevisto, mis queridos hermanos. Por eso se le vuelve algo inseguro. Produce zozobra. Por eso le teme al poder
del Espíritu en otros. Este es el origen del rechazo de los profetas. Los profetas son molestos, incómodos, no se sujetan, no se adaptan, no son como los otros, son rebeldes, no se pueden confiar en ellos, no se sabe con qué van a salir. Tal como leemos desde el capítulo 36 de Jeremías en adelante. Y de hecho el apóstol Pablo era un hombre así. En Primera de Corintios capítulo 29 él dice: la fuerza de Cristo actúa poderosamente en mí. Y todo profeta, mis queridos hermanos, también es así. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con algunos defectos que debe de evitar un servidor. Y uno de los grandes defectos que tenemos muchos de los que estamos al servicio del Señor es la falta de discernimiento. Hay un dicho que dice que un cristiano sin discernimiento es como un mono con navaja. Es algo muy peligroso. Por eso es fundamental, mis queridos hermanos, el poder discernir. Discernir significa separar. Entonces tenemos que separar lo que viene de Dios, lo que es de Dios, lo que es de uno mismo y lo que es del mal. Por eso es fundamental todo nuestro pensamiento, nuestro sentir, todas las emociones que nos vienen, todas esas cosas hay que discernirlas, por más que sean buenas, por más que sean preciosas, por más que se vean extraordinarias, tenemos que ver de dónde viene, porque puede venir de nuestro propio ser y no va a dar fruto. O puede venir del mal, que se disfraza del bien, y termina empeorando una misión o una tarea o algo o algún propósito. Lo termina empeorando. O puede venir del buen espíritu, que eso nos trae paz, nos trae tranquilidad, no nos hace ruido en el corazón. Eso es poder discernir. Siempre, cada cosa hay que discernir. Cada pensamiento, cada palabra que viene de otro lado, de un hermano o alguna tarea, algún proyecto, siempre hay que discernirlo. Discernir no significa decir no, esto no se hace. Discernir significa de dónde viene y qué puede llegar a causar todo eso. Muchas prepotencia de algunos dirigentes, más que un exceso de autoritarismo, es una falta de discernimiento. Por eso, un dirigente siempre tiene que tener discernimiento. Y esto es necesario pedirlo constantemente para que el Señor nos pueda dar la luz del discernimiento. Otro caso que suele pasar en un servidor es esperar iniciativa ajena. O sea, no tiene iniciativa propia. Es el caso de aquel que aguarda, que no se juega, que está de observador. Espera que los demás digan y que los demás hagan. Luego, si está de acuerdo, también él dice y lo realiza. Si no está de acuerdo, no. Siempre se reserva el derecho de juzgar. Parece que su tarea, más que arriesgar, más que salir adelante de las ovejas como un buen pastor, y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 4, es juzgar. La mira desde atrás y no se mancha. Se reserva la aprobación. Decir que
está bien o que está mal, pero él no empieza, no toma la iniciativa. No arremete ni afronta el peligro. O sea, queda estático ahí, esperando que los demás se muevan, esperando que los demás hagan, y ahí voy yo atrás. Siempre está esperando que le den la tarea para hacer, o que el coordinador los mande, o que el coordinador nos diga, y nunca tiene una iniciativa propia. Un servidor siempre tiene que estar en actividad, o sea, tener iniciativa propia. No quiere decir esto que tenga que sobrepasar sobre un coordinador o su delegado o su párroco o cualquiera que esté a cargo de cualquier movimiento, de cualquier grupo o de cualquier evento. Pero sí tiene que tener iniciativa propia. O sea, un ejemplo. Bueno, vamos, no voy a poner la silla porque voy a esperar que venga el coordinador para que me diga si la pongo o no. Cuando sabemos que sí o sí la gente se tiene que sentar. Entonces yo pongo la silla. Eso es tener iniciativa. Después si me equivoco, si lo puse mal, bueno, va a venir el coordinador y me dice, no, mira, va así de este lado, pero por lo menos ya las puse. O sea, tuve una iniciativa propia. Siempre el servidor tiene que tener iniciativa, no tiene que esperar que el coordinador o el líder le esté encima. Por ejemplo, si hace falta suponer papel higiénico en el baño, no voy a esperar que me diga mi coordinador o el líder o que esté a cargo que ponga un papel en el baño porque hace falta. O sea, es evidente que si una persona va al baño y no hay papel, se necesita colocar. Entonces, yo como servidor tengo que tener la iniciativa, agarro el papel y lo pongo en el baño, entonces ahí yo tuve iniciativa propia. Esto es fundamental en la vida del servidor. Y aparte va a hacerle más liviano la obra del coordinador o de un líder. Porque ese servidor que tiene iniciativa, quizás Dios el día de mañana le puede pedir que organice algo más grande. Por eso siempre tenemos que tener iniciativa, no sobrepasar. Iniciativa no quiere decir hacer lo que yo quiera. No, iniciativa es, si todos los días se hace de esta manera, bueno, yo ya voy a preparar cómo se hace para cuando venga mi coordinador o vengan mis hermanos ya esté todo preparado. Si viene temprano, ¿no? Algo así. Entonces tenemos que tener iniciativa propia, siempre. Un servidor tiene que tener iniciativa. Bien, mis queridos hermanos, y por último, y el más grave de todos los defectos que podemos tener como servidores, es apoyarse en el cargo. Apoyarse en el cargo. Su respaldo está en su cargo, en su nombramiento y no en sus dones de servicio. Por ejemplo, si es sacerdote, se apoya en que es sacerdote, que consagra la Eucaristía, que tiene un título, y no en que lo que dice, sus palabras, es del Espíritu Santo. Si es, por ejemplo, responsable del grupo, se apoya en su cargo y aún en sus dificultades o discusiones con otros. Aprovecha su posición para tener siempre la razón. Otro puede apoyarse en sus relaciones, por ejemplo, en su amistad con el obispo, otro en su riqueza, otro en su título profesional. Contra esto, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo nos da una buena lección. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 6, dice, no es que seamos capaces de atribuirnos de algo como nuestro, sino que nuestra capacidad es la que viene de Dios.
Palabra del Señor, bendita palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, nada, nada, nada es nuestro, no es nada, es de nosotros, sino que todo lo bueno, toda la capacidad viene de Dios, es de Él, no nuestro. Verdaderamente la falla aquí consiste en creernos que el cargo nos pertenece. Estas personas que tienen, o estos hermanos que tengan este sentimiento de que el cargo me pertenece, el cargo es mío, sufre de carencia, de pobreza del espíritu. Podemos pensar que somos dueños del cargo, que lo merecemos, que es propiedad de nosotros. Se trata de una forma injusta e irritante de ejercer un dominio. Miren, mis queridos hermanos, un ejercicio constante de tal defecto mantiene a un grupo o a un apostolado apagado, opacado, sin germe de liderazgo futuro. Nunca va a salir otro líder igual, porque esa persona que cree que el cargo es suyo jamás va a enseñar o jamás va a ofrecerse a dar hacia los demás. El servidor que tiene bien claro que toda la capacidad que tiene, que es de Dios, sabe regalar, donar, sabe compartir. O sea, un liderazgo, un líder que enseña cómo liderar, tiene bien claro que Dios le ha dado, no es de él, no es por su buena conducta, no es por su buena inteligencia, no es porque se lo merece, sino porque es un regalo de Dios. Y por ende tiene que compartir ese regalo con los demás. Entonces, una comunidad que tenga un líder o un servidor que sabe compartir, pueden haber futuros servidores y futuros líderes a la perfección, porque eso se va heredando, Dios va heredando los dones y carismas. Pero una persona que se cree la última Coca-Cola del desierto no va a dar nunca frutos, ni él, ni su comunidad, ni su pastoral, ni su congregación. Por eso es fundamental, mis queridos hermanos, tener en cuenta que cada cargo que el Señor nos ponga, o el sacerdote, de hecho hasta los mismos sacerdotes tienen un cargo y ellos también son responsables de ese cargo y a ellos también se le van a rendir cuenta, igual que a nosotros. Cada cargo que nos pongan no es por mérito propio, sino es un servicio para el Señor, al prójimo, o sea, al otro, al pueblo de Dios, a su pueblo. Es fundamental, mis queridos hermanos, que no nos dueñemos de ningún cargo. Hay coordinadores que llevan años, pero años, 6, 7, 8, casi 10 años siendo coordinadores. La comunidad sigue estancada, no crece, no avanza, sigue todo igual. Pero una comunidad que renueva un coordinador o los servidores, se va renovando todo, como renovando una planta para que pueda dar frutos. Bien, mis queridos hermanos, por hoy finalizamos este segundo taller, los defectos que debemos de evitar como servidores. Y hay muchos más, claro que sí, pero estos son los básicos, estos son los que debemos prestarle mucha atención, lo que muchos de nosotros como servidores hacemos oídos sordos o miramos para un costado. Recuerda lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 4 al 6. No es que seamos capaces de atribuirnos de algo como nuestro, sino que nuestra capacidad es la que viene de Dios. Viene de Dios. Recuerda eso, mi querido hermano. Piensa una y otra vez esta palabra. Nuestra capacidad viene de Dios. Nosotros somos capaces de servirlo a Dios porque viene de Dios, no es por mérito propio. No es porque yo sé más o no es porque yo soy más que el otro, sino porque es una gracia de Dios. Bien, mis queridos hermanos,
le dejo como siempre algunos textos bíblicos para que juntos podamos meditar en la semana y con sinceridad, recuerden esto, con sinceridad hacia Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios, no con los demás, sino con el Señor, porque Él es el que nos está mirando, Él es el que sabe todo, Él es el que ve todo, por ende no se le escapa a Él absolutamente nada. Es mejor servirlo en espíritu y en verdad, no en espíritu y en mentira. Por eso es fundamental, mis queridos hermanos, profundizar en la semana este taller. Escúchalo una y dos veces y tres hasta que te quede bien grabado en el corazón y en tu mente las distintas errores o defectos que debemos de evitar como servidores. Bien, mis queridos hermanos, te recuerdo que apoyes esta obra, danos un like y suscríbete para que así podamos seguir dando fruto y seguir compartiendo más audio con nuestros hermanos. Desde ya, muchas gracias, que tengan una bendecida jornada. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo encuentro.